Dios los bendiga. Ah, Mi nombre es Alexis Escobar y vengo exponiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que no es predicado aún en día. Estoy en las calles de un lugar que se llama Long Island, Nueva York. Y pues el Espíritu Santo, pues que mora en mí, me manda a predicar el evangelio. Un evangelio que ahora no es predicado. Un evangelio que es el único evangelio que salva. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le fue entregado este evangelio que está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 15 del 1 al 5. Y dice de esta forma: os hago saber, hermanos, el evangelio en el cual estáis en pie, por el cual, si os asís a la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras, que fue visto por Cefas, este es Pedro, y ahí por más de 500 hermanos a la vez. Aquí está hablando claramente el hermano Pablo, que dice que si nosotros nos agarramos a este anuncio, somos salvos. Si no nos agarramos a este anuncio, creímos en vano. Porque primeramente dice, os ha enseñado Él lo que asimismo recibió de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él recibió de nuestro Señor Jesucristo? Es el anuncio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Que nosotros ya no tenemos que pagar más por nuestros pecados. O sea, quedamos inimputables penalmente. Significa que ya nuestras almas ya no tienen que pagar por nuestros pecados. Pero resulta que ahora, en estos días, hay muchas congregaciones cristianas de lo que se denominan son religiones evangélicas como la Pentecostés, los adventistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Todo eso es religión. Y la religión lo que hace es hacer un taponeo, pues, para que las personas no entren al reino de los cielos. Y el reino de los cielos está disponible para todos los hombres, creyendo en este anuncio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Si Cristo murió por mis pecados, yo no tengo que pagar más por mis pecados. Y ese es el anuncio. Y dice el apóstol Pablo, si os agarráis a este anuncio, si os asís, si crees con fe en este anuncio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Creer en vano es no creerlo con fe. Las personas no creen a este anuncio, lastimosamente, porque la persona está dependiendo o quiere hacer y dejar de hacer para poder alcanzar el reino de los cielos. Y resulta que el Señor advierte y dice que nadie será salvo por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 confirma este anuncio cuando dice, el Espíritu dice que, no, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya nos salvó el Señor.
El Señor ya nos salvó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos salvó. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por medio de la fe en el Evangelio. No la fe en otro anuncio. Porque el único anuncio que salva es el Evangelio, que está ubicado en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Este anuncio es el que salva, no hay otro anuncio, es el único Evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado, dijo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahí está la gracia inmerecida. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea maldito. Dice. Y luego lo vuelve a repetir el apóstol Pablo diciendo: si alguno de nosotros, dije nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que Cristo, del que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo, sea maldito. Porque o procuro agradar a los hombres, dice. Porque si procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro anuncio, solo hay un anuncio. El anuncio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y ya no hay otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir. ¿Por qué pervierten el evangelio? Predicando un evangelio diferente. El evangelio diferente de los que yo he escuchado es: recibe al Señor como tu Salvador. Ese es un evangelio diferente. Confiesa que Jesús es el Señor. Porque dice, hay un texto que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este anuncio es un evangelio diferente. Y no es para los gentiles, sino para el pueblo judío. El anuncio es que Cristo murió por nuestros pecados y de esa forma nos salvó. Pero el Señor en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, Marcos 1:15, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él anunció su ministerio. Cuando Él comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, dijo, y creer en el evangelio. Arrepentimiento. El arrepentimiento también no es de los pecados, porque muchos predican también que Cristo Jesús anunció un arrepentimiento de pecados. Y el arrepentimiento de los pecados, ¿cómo usted puede acordarse de todos los pecados que usted ha cometido? No es ese el arrepentimiento. El arrepentimiento que el Señor quiere es que reconozcamos que nosotros somos viles e inmundos pecadores. Porque eso es lo que somos, unos sucios y asquerosos pecadores. Yo, Alexis Acosta Escobar, soy un vil e inmundo pecador. En mi carne no mora el bien, en mi carne mora el mal. Tengo deseos de la carne, tengo malos pensamientos, peco casi a diario. Y yo, cuando creí en el Señor con fe que Él murió por mis pecados y reconocí mi estado moral, mi estado judicial, porque yo estaba moralmente, todos los seres humanos estamos moralmente corrompidos, pero el ser humano también tiene 3 estados: espiritualmente muerto también, ¿va? Ezequiel es espiritualmente muerto porque ya pecó contra el Señor, moralmente corrompido porque el ser humano no puede dejar de pecar, y judicialmente muerto porque el ser humano está condenado su alma a la muerte si no se arrepiente y no cree en el evangelio, que son las 2 demandas que el Señor
demanda que el hombre crea en este anuncio, que crea que Él murió por sus pecados y que reconozcan que ellos serán pecadores hasta el día de su muerte. Todos los seres humanos somos pecadores y seremos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Somos inmundos y viles pecadores. Entonces en Ezequiel 18:4 dice el Señor: he aquí que todas las almas son mías, tanto la del Padre es mía como la del Hijo es mía. Alma que pecare, ésta morirá. Muchas veces las personas no toman en cuenta este decreto condenatorio. Alma que pecare, ésta morirá. Significa que el alma, cuando pecó por primera vez, esta alma quedó muerta espiritualmente, muerta, condenada su alma al infierno. El ser humano está muerto por haber pecado contra el Señor. Todos los seres humanos están muertos. Son muy pocas las personas que han vuelto a nacer de nuevo, pero el Señor por eso en Juan capítulo 3, versículo 1, le dijo el Señor a Nicodemo que al hombre le es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El Señor le anunció estas palabras a Nicodemo porque Él sabía que los seres humanos están muertos espiritualmente y el ser humano, por esta condición que tiene, no puede entrar al reino de los cielos, sino que el ser humano está condenado al infierno. Hay un infierno y hay un lago de fuego. Y el ser humano está marchando al infierno día con día, va marchando al infierno. Entonces el Señor dice: para que puedas volver a nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu de Dios. El Dios tiene que volver a soplar en el ser humano, en el hombre tiene que volver a soplar, para volverlo a hacer nacer de nuevo. Y del Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua es la palabra del Señor. La palabra del Señor es el agua. Nosotros no podemos nacer de nuevo si no tenemos fe, porque Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que el hombre es justificado por la fe. El hombre es justificado por la fe. Por ojo el Señor manda en Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31, dice el Señor: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Todos los seres humanos podemos adquirir fe, depositar fe en el Evangelio y arrepentirnos de todo corazón. Creer en este anuncio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Todos podemos depositar fe en este anuncio, porque Él ha dado fe a todos los hombres. Y también el hombre tiene que verse condenado al infierno por haber pecado contra el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el decreto condenatorio nuevamente. La paga de un solo pecado es muerte. El hombre ya murió por haber pecado contra el Señor. Pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, un regalo inmerecido. Esa es la dádiva, un regalo inmerecido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya nos regaló la vida eterna, ya nos la dio. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. El don es Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Ese es el don. Este anuncio tan precioso el hombre no lo cree. Yo anuncio el Evangelio casi cada vez que yo tengo oportunidad le anuncio el Evangelio a las personas, y las personas rechazan este Evangelio. Muchas veces uno les quiere explicar con las Escrituras, les quiere decir uno que por favor, uno les ruega a las personas pues que
que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo que ya los salvó. Pero las personas no quieren creer en este anuncio. Es terrible, es triste, es muy duro. Me duele mi corazón a mí ver que todas las almas están condenadas y las almas están caminando todos los días. Cada día que el hombre pasa es un día precioso, un día para arrepentirse y creer en el Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16 dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo es de creer con fe en este anuncio, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre el ser humano si no cree en el Hijo. Porque el Hijo ha dicho que nos hizo la vida eterna. Él nos ha dado la vida eterna, un regalo inmerecido. Juan capítulo 5, versículo 10, 11 y 12 dice: el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo, que Él nos ha dado la vida eterna. Ojo aquí, pero esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es terrible. La persona tiene que tener al Hijo de Dios morando dentro de sí, dentro de la persona. Yo tengo al Hijo de Dios morando en mí. ¿Por qué? Yo no necesito que nadie me venga a decir: ¿por qué dices tú que tienes al Hijo de Dios morando en ti? Romanos capítulo 8, versículo 9, advertencia para la cristiandad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 16 dice que el Espíritu mismo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, este versículo es tan precioso, tan hermoso, dice: en él, dice, también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído